Hola. Últimamente he leído varios libros, he escuchado algunos podcasts y hay algo que en los últimos días ha resonado en mi cabeza. Y la verdad me surgió una idea, de leer algunos libros o darles las reseñas y no solo eso, sino refutarlos con la palabra de Dios. Y es que la verdad no es que me crea sabio, pero sí les puedo decir que hay algo adentro de mí que yo creo que es el Espíritu Santo, que cuando leo algo en automático me refuta ciertas ideas falsas. Recordemos que las falsas doctrinas o enseñanzas siempre van a parecer más atractivas, pues el enemigo le encanta exaltarnos y en algunos casos parece que una idea filosófica tiene toda la espiritualidad y amor y sabiduría, pero no es así. Así que acompáñenme, refutando el libro El Kibalión con la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre las leyes. Y es que, ¿qué es una ley? Bueno, tenemos que una ley es un conjunto de normas o reglas dictadas o impuestas por una autoridad competente, con la finalidad de mantener un orden. Ahora bien, quiero hablarles brevemente sobre las leyes del libro Kibalión, dar y mi opinión sobre este tipo de leyes. Pero primero que nada, ¿qué es el Kibalión y de dónde fue que salió? Bueno, este es un libro anónimo, que se cree es más antiguo que el mismo Egipto. Y como siempre cuando quieren hacer creer que algo es muy pero muy antiguo y de mucha sabiduría, pues se dice que tiene sus inicios en el más antiguo Egipto y la Grecia antigua, también se cree que son una serie de enseñanzas de Hermes Trismegisto, nombre dado por los griegos pero en el inicio solo era Tot, nombre egipcio, quien era un maestro alquimista que poseía una sabiduría del mundo y del universo. Los escritos se le denominaba a los iniciados, el cual les enseñaban leyes y principios del cuales estos se regía todo lo que existía. Como cada filosofía en este mundo tiene un objetivo, pero ¿cuál era el suyo? Bueno, el objetivo era conocer la verdad y me llama mucho la atención que hay tantos libros de filosofías en donde se dice que se busca la verdad en busca de un sentido de la vida, y para ellos era entender el universo. No ha existido tarea más compleja a lo largo de la existencia del hombre desde todas las épocas de su existencia hasta nuestros días que la búsqueda de la verdad. En esta ardua búsqueda emprendida ya desde hace miles de años surgen miles de ideas. Empecemos con el principio del mentalismo. Todo es mente y el universo es mental. Esto quiere decir que el universo es mental y todo lo que se crea primero está en nuestra mente antes de realizarlo, y si no lo ves antes, no se crea. Esto quiere decir que todo ser humano es capaz de desarrollarse. Si así lo desea, está en nuestras manos el tomar el control de nuestra propia situación y hacer o no hacer, es decir, nosotros creamos. Pero entonces tengo una pregunta: ¿quién hizo la tierra? ¿Y quién nos hizo a nosotros? ¿Y quién hizo los cielos? Primero, y antes que nada, estoy convencido que Dios sabía de todas las doctrinas que existirían. Es por eso que en cada pasaje bíblico Dios está contestando. No hay una historia o pasaje de las Escrituras que no nos sirvan de contestación. Solo tenemos que poner atención a sus pasajes. Ok, recordemos lo que dice en la palabra de Dios cuando dice en Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es verdad que el principio del mentalismo también puede sonar como el pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues este pasaje, que está en el libro a los Filipenses capítulo 4 versículo 13, dice que todo lo puedes lograr. Pero hay una gran diferencia entre pedir a Dios con esperanza o simplemente creer que lo puedes hacer. Más adelante dice que los que poseen esta forma de pensar y que descubren que también pueden crear con su mente, pues desarrollan sus sentidos psíquicos. Luego tenemos el segundo principio, el principio de reciprocidad, como es arriba es abajo. La verdad es que hasta hace unos años esta frase era usada para explicar algo muy profundo, y sí tiene algo de sentido, ya que en la Biblia también dice que lo que es desatado en la tierra, asimismo se desatará en cielo. Mateo 16:19. Y también dice, venga a nosotros tu reino, así como en el cielo sea en la tierra que viene en el Padre nuestro. Y las dos frases son de Jesús. Entonces, este principio o ley es verdadera, pero ¿tiene algún sentido que esto sea verdad? Claro que tiene sentido que el enemigo te enseñe que lo que se desata en los cielos también se desata en la tierra. Pues primero en el primer principio te enseña a que no eres por Dios, sino te enseña que tú eres el Creador. Y en el segundo principio te dice que tú desatas arriba y abajo. Pero, ¿podrá ser cierto que sin ayuda de Dios podrás conseguir lo que quieras? La respuesta es, la verdad es que depende. Algunos seres humanos le entregan su fe a este tipo de principios y la verdad son leyes que rigen el universo, pero no son leyes establecidas por nadie, sino que hay más, y te explicaré. Recordemos que dice la palabra de Dios en el libro de Juan 15:6,
Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y el que está sujeto a mí llevará mucho fruto, pues sin mí nada puedes hacer. En ese capítulo refutamos los dos principios ya establecidos. Es verdad que como es arriba es abajo, pero también es verdad que sin Dios no somos nada. Luego tenemos la ley número 3. Nada está inmóvil, todo está en movimiento. En este principio vemos que la materia está en movimiento constantemente. Explica las diferencias que hay entre las diferentes manifestaciones de la materia, de la fuerza de la mente y del espíritu. Según los estudiosos del tema, aprender este principio ayuda a conseguir manipular el mismo clima y todos sus derivados de la materia. La verdad que cuando lees el libro se puede escuchar de una manera muy filosófica, pero en pocas palabras te está explicando que al dominar esto dominarás el estado de la materia. Se dice que el que aprenda a dominar los estados vibratorios de la materia aprende el máximo poder. ¿Pero en qué me ayuda el conquistar el estado de la materia, inclusive los estados naturales? ¿A qué te suena a ti? Déjalo en comentarios. Y dale like si te está gustando el video. Recordé el pasaje de la Biblia que dice que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Libro de Gálatas 18, 10, 12. Y es que recordemos que esto de la manipulación de la materia e inclusive de los espíritus fue enseñado en el libro de Enoc, y recordemos que no tuvieron un buen final los ángeles, ya que Dios no les había dado permiso de que nos enseñaran a hacer encantamientos ni ningún tipo de manipulación de materia. Por cierto, si no has visto nuestro resumen del libro de Enoc, te lo dejaré al final de este video. Tenemos varias partes. Sigamos. Principio o ley cuarto. El principio de polaridad. Todo tiene dos polos. Todo tiene su lado opuesto. Este principio nos dice que tos es y no es al mismo tiempo, y citado como dice en el libro, toda verdad es medio falsa. Y la verdad es que creo que las personas que creen en estas filosofías nunca pueden ver la verdadera verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, muy sencillo. La verdad es un hombre, se llama Jesús, dice en Juan 14, 16. Yo soy la verdad y la vida. Dicho por el mismo Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí. También tenemos otro pasaje que dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas. Juan 8:12. También hay un pasaje donde le pregunta a Pedro, uno de sus discípulos, ¿quién crees que soy? Y él le contesta, tú eres el Cristo, refiriéndose al Cristo del libro de Isaías, el cual estaba profetizado desde hace más de 300 años que vendría. Con todo esto que ya hemos hablado, me pregunto, ¿qué harán estas nuevas generaciones? Que tienen en sus manos este tipo de libros que se obtienen tan fácil como un libro de conocimiento, cuando en realidad lo que es el principio de algo oculto y que no le gusta a Dios. Hoy vengo a invitarte a que te nutras y escuches de la verdad, de la única verdad, de aquella verdad que ha separado la historia, antes de Él y después de Él, Jesucristo. Ley o principio quinto. El principio del ritmo: hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, un ascenso y un descenso, y esta le rige para todos soles, animales, mente, energía, ametría. Esta ley se muestra en la creación y en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de los pueblos, en la vida y en todas las cosas. Y en realidad tiene sentido, pero no solo dice eso, sino que más adelante dice que el que estudia el manipular las leyes, hay un punto donde los iniciados o alquimistas pueden polarizar en qué grado se pueden quedar. De nuevo haciendo alusión a hacer cosas sobrenaturales, ya sea crear alguna manifestación, aludir a un tipo de estado mental, lo que hoy en día se le puede llamar manifestación, y tal vez más allá a un punto que no podamos comprender. Lo cierto es que dice la palabra de Dios en Proverbios 1:17 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no se refiere a temerle, sino a que tengamos respeto por sus leyes que rigen el universo, que si están establecidas están por él, y que no debemos jugar a ser algo que no somos. Pero entonces tenemos prohibido pensar, tenemos prohibido tener sueños y querer lograrlos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Bueno, como hemos visto ya en videos anteriores, Dios siempre quiere conectarse a nosotros. Nosotros somos el amor de Dios, somos los únicos seres que cuando nos hizo, Él nos formó con sus manos y sopló aliento de vida, pero nos ha hecho con libertad. Libertad de pensar, de ser, de elegir, y no solo eso, sino que tenemos la capacidad de crear, pues somos hechos a su semejanza. Pero siempre cometemos un error, queremos hacernos dioses y no es así, pues tenemos un propósito y es hablar a todo ser humano de la existencia de el Dios Creador y Padre. Principio 6: causa y efecto.
Esta ley nos dice que nada es por casualidad y que la suerte solo es una palabra. Esto significa que aquellos que están estudiando estas leyes ayudan a los demás a encontrar sus causas, porque los iniciados ya no son parte de las masas, sino que ellos ayudan a los demás a ir por la vida ayudándoles. No sé tú, pero a mí me recuerda a cuando las personas van con ciertas personas a que les hagan tipos de manifestaciones y adivinaciones y tipo de cosas extrañas. Recuerda que el único que nos puede ayudar es Dios y Él nos dejó su palabra, la Biblia, y que no necesitamos manipular los espíritus ni la materia. Solo necesitamos su voluntad, divina preciosa. Por último tenemos el principio 7 y es, la ley de la concepción dice que es masculino y femenino. En este principio dice que hay muchos planos diferentes en donde se manifiesta la concepción de diferentes formas de forma. Y no solo eso, sino que en el libro vienen algunos subtemas como la transmutación mental y que la mente puede convertir lo que sea una vez que sepas manipular estas leyes. Hoy quiero dejarte este texto bíblico que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:12-14. Por último, quiero decirte que Dios nos creó para su propósito, darle el primer lugar a Él, porque fuimos hechura suya para buenas obras. En alguna ocasión le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿en qué puedes conocer a tus hijos? Y él contestó, en esto yo conozco a mis hijos en que siguen mis mandamientos. Recuerda, eres libre de elegir. Deseo que te haya gustado el video y que se quede una semilla que crezca en tu corazón. No despido y hasta luego, y quédate porque continuará.